Bienvenidos a El Biota, podcast para estudiantes en salud. Podcast donde hablaremos de microbiota, microorganismos como bacterias, hongos, parásitos. También hablaremos sobre los distintos sistemas que conforman el cuerpo humano, como por ejemplo, sistema sanguíneo, respiratorio. Comencemos. Bienvenidas y bienvenidos a esta exploración enfocada. Hoy nos sumergimos en el mundo microscópico, pero inmensamente impactante de los virus. Nos guiaremos por un texto fundamental sobre sus características y comportamiento. Nuestra misión: desentrañar qué son exactamente estas entidades, cómo funcionan, cómo interactúan con sus hospedadores. Vamos a descubrir por qué son parásitos tan particulares y cómo nuestro cuerpo intenta defenderse. Exacto. Vamos a analizar desde su estructura, digamos, más básica, hasta los complejos pasos que siguen para replicarse dentro de nuestras células. Tocaremos puntos clave como por qué infectan ciertos tejidos y no otros. Eso del tropismo, ¿no? Cómo logran entrar a nuestro organismo a pesar de nuestras defensas y cómo podemos detectar su presencia. Partículas sin vida, pero se transforman al invadir un hospedador. Ok, vamos a desempacar esto. Empecemos por lo básico, ¿te parece? El texto los define como microbios, pero son muy distintos a bacterias u hongos. Son acelulares, partículas, no son células completas. Y su característica definitoria: parásitos intracelulares obligatorios. Eso es fundamental. Carecen de vida independiente. Necesitan sí o sí la maquinaria de una célula hospedadora para replicar su genoma y fabricar sus componentes. Fuera de ella, son inertes. Solo cobran vida, por así decirlo, al infectar. Son tan pequeños que se requiere microscopía electrónica para verlos. Y su material genético es ADN o ARN, pero nunca ambos simultáneamente. A diferencia de las células. Eso es clave. Ácido nucleico, su genoma, protegido por una cubierta de proteína llamada cápside. Y a veces todo esto está rodeado por una membrana lipídica adicional, la envoltura. Correcto. Y esta estructura externa, ya sea la cápside o la envoltura, es crucial. Primero, para proteger el genoma durante la transmisión. Y segundo, para poder ingresar a la célula correcta. Aquí hay una distinción importante, ¿eh? Los virus con cápside desnuda, o sea, sin envoltura, son más resistentes. Pueden sobrevivir a la desecación, a los ácidos, incluso a detergentes. Por eso, a menudo se transmiten por vía fecal-oral. Piensa en los que causan problemas digestivos. Claro, son más robustos, digamos. ¿Y los que tienen envoltura? Esos son más frágiles. Necesitan ambientes acuosos, fluidos, gotas respiratorias, sangre. Generalmente no sobreviven bien en el tracto digestivo por el ácido. Y son más sensibles a desinfectantes, al alcohol, al jabón. Entiendo. O sea que romper esa envoltura los inactiva. Exacto. Alterar o eliminar la envoltura los deja fuera de combate. De ahí la importancia de lavarse las manos, por ejemplo, contra virus como la influenza o los coronavirus. Bien, ya tenemos una idea de su estructura. Ahora, aquí es donde se pone realmente interesante. ¿Cómo se multiplica un virus? El texto describe un proceso en varias etapas. Sí, es una secuencia fascinante. Todo empieza con 1, el reconocimiento de la célula diana. Eso tiene que ver con el tropismo que mencionamos. Luego, 2, la unión a esa célula, se pega fuerte. Después, 3, la penetración, o sea, el ingreso. Una vez dentro, 4, la pérdida de la envoltura o cápside. Se libera el genoma, las instrucciones. Y ahí empieza el secuestro. Justo, la síntesis macromolecular. La célula empieza a fabricar ARN viral, proteínas virales y copias del genoma viral siguiendo las órdenes del virus. Como una fábrica trabajando para el invasor. Exactamente. Cuando ya hay suficientes componentes, viene 6, el ensamblaje de nuevas partículas virales. Luego, para los virus envueltos, está 7, la gemación. Salen brotando de la célula llevándose un pedacito de membrana. Y finalmente, 8, la liberación final de los nuevos virus, listos para infectar más células. Detengámonos un poquito en algunos de esos pasos. La penetración, por ejemplo, ¿es siempre igual? No, varía. Los virus desnudos suelen entrar por endocitosis, como si la célula se los tragase. En cambio, los envueltos a menudo fusionan su membrana con la de la célula y así inyectan su contenido directamente. Ajá.
Y la síntesis, dijiste que dependía de si era ADN o ARN. Correcto. Los virus ADN generalmente usan las enzimas de la propia célula hospedadora, sobre todo en el núcleo, para replicar su ADN. Pero los virus ARN tienen un desafío. Nuestras células no tienen cómo copiar ARN a partir de ARN. Claro. Entonces, estos virus tienen que traer su propia enzima, una ARN polimerasa dependiente de ARN, o bien traer las instrucciones para que la célula la fabrique. Y este proceso suele ocurrir en el citoplasma. ¡Qué interesante! Y hay algo que menciona la fuente que me parece increíble. El genoma desnudo de algunos virus es suficiente para iniciar la infección si entra a la célula. Sí, los llamados ácidos nucleicos infecciosos. Es el caso de los virus ADN o los ARN de sentido positivo. Demuestra lo concentrada que está la información ahí. Impresionante. ¿Y la salida? ¿Lisis o gemación? Depende. Muchos virus desnudos salen rompiendo la célula, por lisis, lo que la mata directamente. Los envueltos al salir por gemación pueden hacerlo de forma más sostenida, sin necesariamente matar la célula de inmediato. La célula sigue produciendo virus por un tiempo. Mencionamos antes el tropismo tisular, esa afinidad por ciertos tejidos. ¿A qué se debe exactamente? Está directamente relacionado con el primer paso, reconocimiento y unión. La célula tiene que ser susceptible. ¿Susceptible? Sí, o sea, tiene que tener los receptores específicos en su superficie a los que el virus pueda unirse, como una llave y su cerradura. Entiendo. ¿Pero eso es suficiente? No. Además de susceptible, tiene que ser permisiva. ¿Y eso qué significa? Significa que una vez dentro, la célula debe poseer toda la maquinaria interna, las enzimas, los factores que ese virus necesita para completar su ciclo de replicación. Puede que una célula tenga el receptor, pero si no tiene lo necesario adentro, el virus no podrá multiplicarse. Necesita ambas cosas, ser susceptible y permisiva. Queda claro. Ahora, ¿cómo llegan los virus hasta esas células? El texto detalla varias vías de entrada y las barreras que encuentran. Nuestro cuerpo no se los pone fácil. Para nada. Es una lucha constante. La piel intacta, por ejemplo, es una barrera física excelente. Los virus suelen necesitar una herida, un corte, una inyección. O una mordedura, como la rabia. Exacto. O piensa en hepatitis B, papilomavirus, herpes simplex, que entran por microlesiones o contacto directo con mucosas. Además, la piel tiene pH ácido, microbiota, se descama. Son defensas. Luego está la vía respiratoria, que es súper común. Influenza, coronavirus. Sí, muy común. Pero ahí están los mecanismos de limpieza. El moco que atrapa partículas, los cilios que lo mueven hacia afuera, la microbiota compitiendo. Y la vía digestiva. Mencionaste que es difícil para los virus. Sí, es un ambiente hostil. pH muy ácido en el estómago, enzimas digestivas, sales biliares, el moco, la microbiota intestinal. Una barrera muy compleja. Tienen que ser virus muy resistentes, como poliovirus o hepatitis A, generalmente desnudos para sobrevivir ahí. ¿Qué otras vías hay? El aparato genitourinario. También, ahí pueden entrar virus como el ébola, según la fuente, o el VIH, que encuentra receptores. Las barreras son el flujo de orina, el flujo vaginal, el moco, la microbiota, moléculas como la lisozima. Y los ojos, la vía conjuntival. Menos común, pero posible. Algunos adenovirus, por ejemplo. Las lágrimas, que contienen lisozima, y el parpadeo ayudan a limpiar. Y no podemos olvidar la vía transplacentaria. Cierto, de madre a feto. Como el VIH, hepatitis B, hepatitis C. La placenta es una barrera importante, pero algunos virus logran cruzarla. En resumen, el cuerpo tiene múltiples líneas de defensa. Físicas, químicas, biológicas. Superarlas es el primer gran desafío para cualquier virus. Bueno, y si el virus logra entrar, superar barreras y empezar a replicarse, ¿cómo sabemos que está ahí? ¿Cómo se diagnostica una infección viral? Hay básicamente dos enfoques, métodos directos e indirectos. A ver. Los métodos directos buscan al virus o sus componentes. Por ejemplo, detectar sus proteínas, los antígenos virales, usando técnicas como inmunofluorescencia o ELISA. O, más específicamente, buscar su material genético. Ahí es donde entra la PCR para detectar ADN viral o la RT-PCR para ARN viral.
son muy sensibles y específicas. ¿Y la microscopía electrónica? También es directa, permite ver el virus, pero es menos común en la clínica diaria, más para investigación o casos especiales. Ok, esos son los directos. ¿Y los indirectos? Los indirectos buscan la huella que deja el virus. Una forma es observar el efecto citopático, es decir, los cambios visibles que el virus causa en las células infectadas en un cultivo. ¿Cómo qué cambios? Pues células que se hinchan, que se fusionan, formando sinsitios o que muestran inclusiones extrañas en su interior, como los collocitos del VPH. La otra gran estrategia indirecta es buscar la respuesta inmune del cuerpo. Específicamente, detectar los anticuerpos que se han generado contra ese virus. Eso es la serología. Entendido. Y una vez que ocurre la infección, no es algo instantáneo. Hay fases, periodos. El texto los describe. Sí, es un proceso que evoluciona en el tiempo. Todo comienza con el periodo de incubación, Que es desde que entra el virus hasta hasta que aparecen los primeros síntomas. Durante este tiempo, el virus se está replicando, quizás diseminando, pero la persona aún no se siente enferma. Puede ser corto o muy largo. Luego puede venir el periodo prodrómico. Exacto. Son esos síntomas tempranos, generales, como fiebre baja, malestar, dolor de cabeza, muy inespecíficos. Y después ya viene lo más característico de la enfermedad. Sí, el periodo de estado, donde se manifiestan los síntomas y signos típicos de esa infección viral concreta. Es cuando la enfermedad es más clara. Hay otro periodo que es crucial para entender cómo se expanden los virus. Importantísimo. El periodo de transmisibilidad. Es el lapso durante el cual la persona infectada está liberando virus y puede contagiar a otras. Y esto puede pasar incluso antes de tener síntomas, ¿no? Exacto, y eso es clave. Puede ser contagioso al final de la incubación, durante el pródromo, durante la enfermedad y a veces incluso después de recuperarte. Varía muchísimo según el virus. ¿Y cómo termina el proceso? Idealmente, con la resolución. El sistema inmune controla la infección, los síntomas desaparecen y la persona se recupera. Pero algunos virus pueden establecer una latencia. Se quedan dormidos en el cuerpo, sin replicarse activamente, pero pueden reactivarse más tarde. Como los herpes. El ejemplo clásico. La fuente resume la evolución así: adquisición, infección primaria, defensas innatas, incubación, amplificación y diseminación, replicación en tejido diana, síntomas, respuesta inmune, que limita pero también puede causar daño, producción viral, transmisión y finalmente resolución o persistencia. Entonces, para ir recapitulando, hemos visto que los virus son entidades biológicas realmente únicas. Son parásitos obligados. Su estructura, simple pero muy eficaz, dicta cómo actúan y su resistencia. Su ciclo de vida es una coreografía compleja de interacción con la célula hospedadora, básicamente explotando su maquinaria. Es como una piratería a nivel molecular. Totalmente. Y comprender estos mecanismos, cómo entran, cómo se replican usando distintas estrategias, cómo evaden defensas, cómo causan enfermedad y cómo el cuerpo responde es, absolutamente fundamental. Es la base para todo, para desarrollar diagnósticos precisos, para diseñar tratamientos antivirales que interrumpan su ciclo y, por supuesto, para crear vacunas efectivas. Lo que resulta fascinante y central es esa dependencia total de la célula. Y justo eso nos deja con una reflexión final. El texto menciona de pasada la simbiosis, esas relaciones duraderas entre especies. Dado que los virus dependen tanto de sus hospedadores, ¿cómo podría evolucionar esta relación a larguísimo plazo? ¿Podrían algunas infecciones virales bajo presiones evolutivas específicas volverse menos dañinas? Quizás llegando a alguna forma de coexistencia o incluso, quién sabe, algo parecido a un beneficio mutuo, como vemos en otros tipos de simbiosis. Es una pregunta abierta que surge de entender su naturaleza parasitaria obligada.